al sacrificio de la víctima que se ofrecía por el pecado y cuando estaba totalmente quemada y se convertía, se llamaba holocausto. ¿Ya me di a entender? En la ley de Moisés establecieron diferentes ofrendas. Por el pecado era específicamente el holocausto. Eso quería decir que el cordero lo degollaban y lo ponían, después le quitaban el cuero, le quitaban la cabeza, lo descuartían en el altar hasta que se quemaba. Ese sacrificio, el de la tarde, era a las 3 de la tarde y terminaba hasta la mañana siguiente porque se estaba quemando, ¿verdad?, en las brasas. Generalmente el holocausto lo ofrecían una vez en la mañana y una vez en la tarde. A la tarde era a las 3 de la tarde. Mire, pues le voy a explicar un poquito porque después yo quiero que usted me comprenda lo que le quiero decir. Se dio el proceso de la visión del cordero. El cordero era llevado a la entrada de la tienda de reunión, o sea, al tabernáculo. Era llevado al atrio, donde estaba la puerta, que es el altar del sacrificio, dentro del atrio. Se recuerda que el atrio tenía un área abierta o despejada y ese tabernáculo era como decir jardín, digamos, ¿verdad? Como el jardín aquí con nosotros, ese sería el atrio, aquí sería el lugar santo y este sería el lugar santísimo. Si nosotros vemos ahí, allá en el atrio, allá entraban al cordero y ahí había un... Y ese cordero, cuando lo traían por ofrenda del pecado, la persona que lo traía, si yo como padre de familia lo traía, entonces tenía que poner el sacerdote el cordero y ponía mi mano sobre la cabeza del cordero y de ahí lo degollaba. Era para cargar sobre él el pecado de mi familia y de mi familia. Y eso era para cuando esa sangre la recogían y la derramaban sobre el altar y alrededor del altar. Después le quitaban la piel, ¿verdad? La piel al cordero, le quitaban las grasas del abdomen, que le llaman, ¿cómo le llaman? Untos. Le quitaban los untos, o sea, las grasas acumuladas, todo el tejido grasoso que se le quitaba, y entonces podían ofrecerlo, porque si lo ponían con todo y piel y lo ponían con todo y grasa, apagaba el fuego. ¿Cuántos han asado carne muy gorda, hermanos? Cosa pues, ¿verdad? Tan rico que es, ¿verdad? Pero ¿sabe qué pasa? Que apaga el fuego. Apaga el fuego. Gracias. Apaga el fuego. El fuego. Entonces, note que eso es una figura, pero eso no se lo voy a desarrollar totalmente esta noche, porque esa era una figura. Era una figura de quitarse la apariencia y de quitarse es orgullo, ¿verdad? El que quitaba la vanidad, porque ahora el orgullo y la vanidad apaga el fuego del Señor en nuestras vidas. La apariencia apaga el fuego del Señor en nuestras vidas. Y eso era que el cuero, la piel, le quitaban las grasas. Y entonces se quedaba desnudo tal como es Él. El libro de Hebreos dice que delante del Señor todas las cosas están desnudas. Entonces, luego que el sumo sacerdote rociaba la sangre sobre el altar y alrededor del altar, lo descuartizaba, lo partía en pedazos y ponía los pedazos sobre la leña que estaba, y eso se quemaba toda la tarde, toda la noche, hasta el amanecer.
hasta que se hacía cenizas. El holocausto terminaba cuando todo el cordero cenizas. Muy bien, retomémoslo una vez más. Retomémoslo una vez más. Primero mataban, ¿sí? Y derramaban la sangre. Eso simboliza Jesús en la cruz. Matan al cordero y la sangre derramada en la cruz del Calvario venció a las potestades. Las exhibió públicamente para vergüenza de ellas. Y por esa sangre nosotros fuimos hechos limpios de todos nuestros pecados, ¿verdad? La sangre la regaban o la rociaban alrededor del altar y sobre el altar. Y también usted puede ver que según Efesios capítulo 2, desde el verso 8 al 16, nos está hablando a nosotros que por fe y por gracia somos salvos, pero que igualmente estábamos ausentes, estábamos ajenos a las promesas, a la ciudadanía, no teníamos Dios, no teníamos esperanza. Nosotros como gentiles. Porque los que estaban en el altar puede simbolizar a los de Israel. Estaban alrededor, éramos los gentiles. Entonces rocean alrededor de la sangre, esa es la que nos alcanza a nosotros. Y por eso dice Efesios, ahí adelantito de lo que están leyendo, dice que ahora fuimos hechos cerca a los pactos y a las promesas. Ahora nos acercó la sangre de Cristo. Mire, ahí dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido a sangre de Cristo, a los pactos, a las promesas y todo esto. Cuando el cordero se quemaba totalmente y se hacían cenizas, van fuera del campamento. Jesús murió fuera del campamento, murió fuera de la ciudad. El propósito para lo cual se pretendía esto era para cubrir el pecado de Israel. Mire, no para quitar. Cuando veamos la visión del Cordero, vamos a ver la visión del que quita. Aquí estamos hablando de que en Éxodo están hablando que el propósito con el que ofrecían el holocausto, o sea, degollaban al cordero, rociaban la sangre y después le quitaban la piel, y descuartizado lo ponían en el fuego, entonces hasta que se hacía cenizas. A eso se le llama holocausto. Holocausto. ¿Verdad? Qué tremendo. Y me interesa que lo vaya asimilando, porque en ese tiempo en el que servía solamente para cubrir los pecados de Israel, nosotros, según Efesios capítulo 2, estábamos lejanos hasta que viniera el verdadero Cordero. Cuando Adán pecó, según Génesis capítulo 3, verso 19, a él le dicen que con el sudor de su rostro vuelva a la tierra, porque de ella fue tomado, pues polvo es y al polvo volverá. ¿Sí? Aquí hay una cosa bien curiosa, fíjese, que con el sudor de tu rostro, pero aquí está hablando ya del hombre, aquí ya está hablando del hombre caído, porque
el objetivo cuando lo forman y le dan su ruaj, su soplo, lo sobrenatural, no dependía de la naturaleza. La naturaleza dependía de lo que él quería hacer con ella. Pero cuando cae a la dimensión de la materia prima que había. ¿Sí me explico? Y entonces pierde la dimensión que Dios le había dado. Y entonces empieza a tener efectos almáticos. Empieza a ver que se va a morir. Empieza a tener miedo. Y eso es muy interesante, porque el mismo Adán, el pecado de Adán, atrajo la primera muerte, la muerte del cuerpo. Y asimismo, a la esclavitud de la muerte. Hay un versículo, creo que es el versículo 15 del capítulo 2 de Hebreos. Usted me mira, dirá, ¿por qué está diciendo eso? Yo creo que está en Hebreos, capítulo 2, en el verso 15, si alguien me lo encuentra ahí. Mire aquí, ahí estamos, mire. Y librar el temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Es tremendo, ¿no? Yo le decía el domingo, ¿quién le tiene miedo a la muerte? Muchos le tienen miedo a la muerte, porque no han descubierto la vida. El apóstol Pablo tiene una revelación tremenda de la vida, por lo que el Cordero de Dios, porque el mismo Cordero dice, aquí yo he venido a darles vida, y a darles vida en abundancia, porque la muerte la tenemos que entender en la justa dimensión que es, porque yo les expliqué que era un estado, que es una entidad, la muerte, pero que por medio del nacimiento de nuevo nosotros vencemos el lugar de la muerte. Nosotros ya no tenemos parte permanente o eterna en el Seol. Vamos a ser sacados de nuevo. El estado de muerte que habla de Efesios capítulo 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos libera el bautismo en agua. Y nos libera el cordero ofrecido, porque ahora nos tenemos que comer al cordero. Por eso dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí mismo, y si tiene vida en sí mismo ya no muere, tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Eso está tremendo. Por eso, si usted lo quiere, lo lee en su casa. Está en el capítulo 6 de San Juan, desde el verso 52 creo que está. Ahí lo lee usted en casa, porque todavía no soy capaz de terminar la introducción, ¿no? Romanos 6:23. Lo ofrecían bajo los términos de la ley. Y la ley dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces tenemos que ir consolidando una serie de pensamientos que la muerte no solamente estaba para este cuerpo, sino también para el alma. Porque dice allá en Ezequiel capítulo 18, en el verso 20 dice, que pecare, morirá. Esa morirá.
Mire, mire qué tremendo es. El alma que peque, esa morirá. El Hijo no padre, ni el Padre cargará con la iniquidad del Hijo, la justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. O sea, aquí está diciendo individuales. No hay culpables, usted es el único culpable. Si lo logra, entonces el asunto está en que si usted nota, hay una esclavitud de muerte para el cuerpo, hay una esclavitud de muerte para el alma. 10 verso 28, el Señor Jesús dice: no teman a los que matan el cuerpo, no temáis a los que matan el cuerpo, matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, hay peligro del alma. Note usted esto, pues. El holocausto tenía la intención, o tiene la intención, de cubrir allá en la ley el pecado del cuerpo. Cubría, pero se quedaba en el alma. Ahora, cuando viene el verdadero Juan, aunque lo vamos a ver adelante, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, usted va a ver, tendría que verles o prepararles el siguiente tema del holocausto mejor, ¿verdad? Para hacerlos descender hasta los lugares más bajos y ver la consumación cuando dice apóstol Pedro que descendió al Averno, ¿verdad? Y fue a liberar a los espíritus encarcelados, ¿verdad? Para mí que el diablo le hizo una gran fiesta que según él había ganado, ya lo matamos en el cuerpo. Pero como tenía que hacer, su cuerpo no estuvo en la tumba, tuvo que descender, tuvo que ir al ofrecimiento pleno, porque si no, no se podía hacer el holocausto, que no habían cenizas, tenía que quemarse. Hacíamos bolas con los teólogos, porque él tuvo que haberse quemado para poder ser el verdadero holocausto. Entonces, cuando yo me imagino, cuando hablemos de ese, Job habla que dice que lo hará surgir de las cenizas. ¿Qué hago? ¿Me meto con usted ahí una vez ahí? No, me muero. La visión del Cordero. Ya lo dejé enredado. No. Le voy a decir, él muere en la cruz, lo llevan a la tumba de José de Arimatea, pero su cuerpo no permanece ahí. Sí, tiene que descender para cumplir el holocausto, porque tiene que vencer a la muerte segunda, la muerte del alma, y el que tenía el poder de la muerte segunda era el diablo. ¿Lo voy a entender? Por eso dice Romanos capítulo 6 que nosotros cuando nos bautizamos participamos de su muerte y de su resurrección. Porque imagínese usted que ir a vencer al que tenía la muerte, el poder de la muerte del alma. Entonces tuvo que haber descendido. Efesios 4:9, veamos dice, mire, esta expresión, ¿qué significa?
sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Descendió a las profundidades de la tierra. Le prometo dar el tema del holocausto, pero hoy quiero que usted lo tenga como referencia en la visión del Cordero, Hermano, cena, no hombre, es para los que vienen y los que se quedan viendo bajo la lluvia allá en su casa, ¿verdad? Algunos hermanos dicen, qué triste se oye la lluvia. Ah, esa lluvia está rica para tomar café, se quedan, ¿verdad? Cuando los discípulos empezaron a acomodar en Jerusalén, les pegaron una sola sacudida, que empezaron a predicar el evangelio en todo lugar. Yo no estoy diciendo que los sacudan a los que están allá, no, los bendigo en el nombre de Jesús, pero busquen al Señor en la iglesia. Dice, no dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Dice la palabra, no lo digo yo, ¿verdad? Son muy dulces, por eso es que se pueden... Hay una expresión en Apocalipsis que me gusta. 1:18 de Apocalipsis. Dice, mire cómo dice. Y el que vive y estuvo muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? Dice la palabra que al cancelar la deuda del pecado, automáticamente tomó el poder de la muerte. Oiga, tomó el poder de la muerte y sometió al diablo, lo venció. Por eso ahí sí entendemos lo que dice ahí el Cordero de Dios que quita. Mira, aquí ya no cubre, quita, porque era el verdadero Cordero de Dios. Bueno, entonces yo quiero que se vayan a la visión de lo que es el Cordero. ¿Qué pasaba con el Cordero entonces? Lo mataban, le quitaban la piel, le quitaban la grasa, lo descuartizaban, lo ponían volvía cenizas, rociaban la sangre alrededor del altar y en el altar. Le dije que el altar eran los de Israel y los de alrededor del altar somos nosotros. ¿Por qué presentaban el pecado? Para eliminar la culpa del pecado. Ahora, ¿quién es el verdadero Cordero? ¿Quién es el verdadero Cordero? Ahora, mire pues, el problema es que si no tenemos claro quién es el Cordero de Dios y qué trascendencia ha tenido a través de la humanidad la forma en que se ha venido revelando, van la gente a adorar lo que no deben adorar. Él está diciendo, ofrezcan al Cordero, ahí me voy a reunir con ustedes, ahí voy a hablar con ustedes, ahí será un lugar santificado, ahí será un lugar de reunión, ahí será un lugar de encuentro entre... Eso está diciendo Éxodo con lo que empezamos. Entonces, pero empezaba con una santificación por el Cordero. Ahora, nuestra comunión empieza por el Cordero. Mi vida y mi vida en el Señor empieza por el Señor Jesús, por el Cordero.
Porque al final de la humanidad, al final de los tiempos, cuando llegue la gran tribulación, Apocalipsis 13:8 dice que todos los que van a adorar la bestia. Y los nombres de ellos no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Está un asunto acá. Y la adorarán, está hablando de la bestia, todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo. En el libro fue inmolado. No sé si tienen la otra versión ahí, pero mire, hay una versión que dice el Cordero inmolado desde el principio, desde la fundación del mundo. Mire. Y todos los que moran, hablando de la bestia, ¿verdad? Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Ahora, tenemos que entender esto. Tenemos que entender esto. El sacrificio fue antes, ¿no? Hace 2000 años. A nosotros, ¿en qué dimensión nos lo presentaron? Que hoy lo reconocemos. En una dimensión es sentar para que ahora lo reconozcamos. Porque usted no lo vio. En esta dimensión no lo vio. Pero yo tengo fe, tengo certeza, tengo seguridad que Jesús es el Cordero de Dios del mundo. Ahora dice que fue inmolado, dice, ¿verdad? Desde el principio del mundo, o sea, desde el año 0. Ahora, mire pues, ahora sí quiero empezar con la visión. ¿Cómo se empezó? Cuando usted va a la palabra en Génesis capítulo 4, va a encontrar desde el verso 1 al 5 que Abel parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y la grosura de los mismos, dice. Mire el verso 1. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he aquí, adquirido un varón con la ayuda del Señor. Verso 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Verso 3. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda. ¿Está bien? Verso siguiente. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel ofrenda. ¿Por qué? Porque estaba empezando a tener la revelación de lo que iba a tener posteriormente. Empezaba a tener una visión, porque todavía lo ve como una ofrenda. Ve, entrega su cordero como una ofrenda, lo ve como una ofrenda. Pero note usted que si seguimos buscando un poquito más, ahí Abraham llevaba a Isaac, ya no solamente porque llevaba leña y llevaba fuego, ya lo llevaba en otra dimensión de revelación. Usted vea a Abel en una visión de ver al cordero como una ofrenda. Vemos a Abraham
tirando ya más profunda la visión, y dice, y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, dime, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entonces Abel tenía una visión del cordero, una ofrenda. Pero Abraham la tenía como un holocausto. Y lo vienen a llamar padre de la fe. Y mire, ¿sabe cuántos días habían de camino de los siervos y se fueron al monte Moria? 3 días. Al tercer día, Abraham regresa con su hijo vivo. Al tercer día, el padre revivió. Entonces tenemos que tener bien clara esta visión del cordero. Yo solamente al principio le quise dar una panorámica para ver desde dónde empieza y a dónde llega, pero yo quisiera que usted viendo que cómo se va progresivamente revelando lo que el cordero representa para la humanidad. Gloria al Señor, ¿verdad? Dijo a Abel, tuvo que haberle llegado un sentir a su espíritu que lo moviera a dar una revelación visible de que ya visualizaba al cordero como una ofrenda. Dice que no le agradó la ofrenda de Caín. Él no dice la Biblia así. La Biblia dice agradó más. Le agradó más al Señor la ofrenda de Abel. Pero no dice que no le agradó. El que se enojó fue Caín. Pero si alguien lo tiene ahí donde le agradó más, me lee el versículo, ¿verdad? No miró con agrado, porque el Señor cuando está viendo no ve lo que tú llevas, ve tu corazón, ve la actitud con la que estás dando. Por ejemplo, ustedes pueden ver a la mujer viuda. ¿Se recuerda de la mujer viuda? Que observando con sus discípulos donde están entregando las ofrendas, y le pregunta a sus discípulos quién de todos dio más, y vio que la viuda había dado todo lo que tenía. El Señor no ve la cantidad de lo que das, sino pesa tu corazón. Y la actitud de Caín no era la que se esperaba, y al Señor le agradó a Abel porque iba en función que él tenía con la humanidad. Entonces, vamos aclarando unos puntitos. Abel tuvo la revelación que el cordero, pero Abraham tenía la revelación que era un holocausto, porque era una ofrenda quemada. La diferencia es, esto lleva fuego, el holocausto lleva fuego. Ahora, ¿quién otro dio cordero? Moisés les dice, cuando van ya a salir de Egipto y van a celebrar la Pascua, él les dice, miren, tomen un cordero, ya compartan, pero tomen el cordero y con la sangre marquen las puertas, para que cuando venga el destructor no mate a los primogénitos de Israel.
y les va a hacer de señal la sangre del cordero. Y se tienen que comer al cordero, no dejen nada para mañana, se lo tienen que comer de una vez. Éxodo 12:3. Hablen con toda la congregación de Israel y díganle: el día 10 de este mes, cada uno según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Noten, ya no están hablando solamente del cordero como ofrenda, ni están hablando solamente del cordero como holocausto. Aquí ya están hablando de la función de la sangre del cordero. También ahí le va a decir que marchen las. Aquí ya están hablando, están viendo la visión de un cordero capaz de redimir, capaz de evitar que las potestades, función o derechos sobre las familias protegidas con la sangre. Entonces, aquí Moisés tiene una visión de un cordero en el cual la sangre ya no la rocean solamente sobre el altar, ni ahora ya lo llevan a las casas y marcan las puertas. Cuando se habla de puertas, usted es una puerta, yo soy una puerta. Por eso hay uno de los salmos que dice: oh puertas eternas vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria, dice. Tenemos que alzar nuestras cabezas para que entre el Rey de Gloria en nosotros. Entonces Moisés está viendo, tiene la visión de un cordero, ya no solamente como ofrenda y holocausto, sino que ahora está llevando una sangre para proteger. Y ahora nosotros con la sangre para perdón de nuestros pecados. ¿Sí nos vamos dando a entender? ¿Quién otro tuvo una visión? Isaías lo ve 600 años antes que Juan el Bautista. Un poquito más de 600 años antes que Juan el Bautista le revela y le dice: hoy se va a acercar el que te hemos dicho, del cual no eres digno de desatar la correa de su calzado. Tú lo vas a ir a ver, y la revelación es que va a descender el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y ahí, al que le permanezca, ese es. Juan el Bautista ve al Señor en persona, pero Isaías, allá en 3, en el verso 7, lo ve como el cordero que es llevado al matadero, dice, fue oprimido y afligido su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Isaías lo está viendo, está viendo ya como el Cristo mismo en el futuro, en la humanidad, lo está viendo 600 y fracción de años, más o menos 650 años antes que los evangelios. Entonces Isaías lo está viendo en la cruz, lo está viendo que es llevado al matadero. Para ofrecer el sacrificio, para ir al holocausto, hacer ofrenda, hacer holocausto por el pecado.
Ahora miren la visión de Juan el Bautista. San Juan capítulo 1, verso 29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Cuánto hemos avanzado? Lo vimos allá con Abel, lo vimos con Abraham, lo vimos con Moisés, lo vimos con Isaías, y ahora lo vemos con Juan, ya persona. Entonces ahora se personifica. Mira el verso 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era... Eso no entendieron también los religiosos, los fariseos, se recuerdan cuando les pregunta quién fue antes, si David o él. Él se los dice de esta manera y le dice: entonces, ¿por qué David le dice? Y dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Porque él es muchacho y que está diciendo que vio las cosas anteriores. Entonces no entendían. Y aquí Juan empieza a explicar, porque era primero que yo, es antes de mí que yo, pero mire el verso 31. Ya que usted no leyó la Biblia hoy, ¿verdad? Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por él vine bautizando en agua. Aquí se fueron de espalda todos, porque genealógicamente o familiarmente eran primos. ¿Cómo voy a decir yo que no conozco a mi primo? Al menos que sea muy creído y que la condición de mi primo sea muy deteriorada y que no quiera y que yo tenga vergüenza de él, voy a decir que no es mi primo, ni lo conozco. Sí, que tiene mucha grasa en el abdomen, ¿verdad? Y ese cordero hay que quitársela. Verso 32. Verso 32 dice: Juan dio también testimonio, el Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Está dando evidencia de la revelación que había tenido. Ahora mire el verso 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Verso 34. Y yo le he visto y he dado testimonio de ¿qué dice? Es el Hijo de Dios. Mire, volvió el estómago ese día ahí. Verso 35. Y al día siguiente Juan estaba otra vez ahí con 2 de sus discípulos. Al día siguiente. Mire el verso 36. Y vio a Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. ¿A quién se lo está diciendo ahora? A sus discípulos. Mire el verso 37. Y los 2 discípulos, ¿qué dice? Le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Este es tremendo, porque la visión de Juan ya es más compleja, es de tú a tú. Entonces mire el 38.
no, es otro, es otro. Ahí quedemos, ahí quedemos. Mire pues, hay un en su corazón. Si usted tiene esta revelación y ve y tiene una visión de quién es el Cordero, va a tener la capacidad de entender la misericordia de Dios de la humanidad a través de los tiempos. La tolerancia que ha tenido, la paciencia que ha tenido y que tenemos que esperar todavía muchas manifestaciones. Ahora mire, hasta aquí es humano lo que estamos viendo, ¿sí? Apocalipsis 5:6. Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Mire que dice Juan el apóstol. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Usted se recuerda que en el lugar había un candelabro, y el candelabro tenía 7 brazos. En el brazo del centro es el Espíritu del Señor, y hacia la izquierda y hacia la derecha otros 3 brazos. Según Isaías capítulo 11, verso 2, ¿cómo nos lo representan? Mire, pues, ¿cómo nos lo representará? Sobre él el Espíritu del Señor. Ese fue el que le estoy diciendo que está al centro, ¿verdad? Y luego dice, a la izquierda Espíritu de sabiduría, de inteligencia y de consejo. A la derecha de poder, de conocimiento y de temor. Son los 7 Espíritus del Señor. Entonces es el candelabro. Habrá muchas otras figuras en la Biblia de lo cual podríamos hablar y encontrarlo. Pero, ¿cómo lo está viendo Juan, el apóstol Juan? Como un cordero inmolado. Entonces, mire, hagamos un resumen. Una vez revelada la ofrenda por el pecado, porque dice la palabra que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Entonces ponen en el tabernáculo al cordero para ser ofrecido por el pecado. Cuando se ofrece eso, el padre de familia iba y ponía la mano sobre la cabeza para que fueran cargados sobre él los pecados de la familia. Ahora la Biblia dice que él llevó, que el Señor Dios que quita el pecado, que él llevó nuestros pecados y nuestras iniquidades. Sobre él cargó nuestros pecados y nuestras iniquidades. Yo me imagino el evento. ¿Cuántos han visto un corderito, matar a un corderito? No, ¿verdad? No está fácil. Sufre uno más, ¿verdad? Nunca más, una vez lo fui a ver yo, ya no más. Se le queda viendo a uno, ¿verdad? Y todavía lo está viendo a uno y no hace ni grita, ni nada. Entonces me imagino el acto del sacrificio en la cruz, en el atrio, en el altar. El Padre viene y pone la mano sobre el cordero para cargar el pecado. El cordero está desamparado.
porque le están echando la culpa de lo que él no tiene. Ahora, el verdadero Cordero, que es Cristo Jesús, no fue sin pecado. Pero el Padre tendría que haber puesto sus manos sobre él. Cuando él dice: Padre, desamparado. Yo digo que era cuando estaban poniendo, yo digo que era cuando estaban poniendo la mano sobre él para cargar todo, sentándonos a todos nosotros, cargando nuestros pecados y nuestras iniquidades. Por eso él dice: ¿por qué me has desamparado? Imagínense que al pastor de las ovejas, donde él tenía confianza, donde él tenía seguridad, y que con el que tenía seguridad lo entrega. Por eso San Juan 3:16 dice: amó Dios al mundo, que dio a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que tener mucho amor para poder entregar lo que más amaba. ¿Por qué me has desamparado? Y todavía a los que lo matan, el Señor dice: no les tomes en cuenta este pecado. Saben lo que hacen. Era un Isaac obediente al padre, pero el padre Abraham al tercer día regresa con su hijo vivo. Pero el Padre del cielo al tercer día tiene resucitado a su hijo también. El holocausto nos lleva a una visión en la cual cada uno de nosotros debe tener un conocimiento de lo que es el Cordero, de que no es un asunto sacado bajo la manga, sino que es un asunto desde la fundación del mundo, como leí. Desde antes de la fundación del mundo, dice una versión de creo que es la de Dios habla hoy. Cuando nosotros encontramos esas diferentes formas de visión del Cordero, encontramos que los propósitos de Dios han sido eternos. Y encontramos que su salvación y mi salvación han sido el propósito de Dios. Encontramos que el plan es hacernos heredar la vida eterna. Encontramos que el plan de Dios es rescatarnos de la esclavitud y la muerte y hacernos volver a la vida por medio de Jesucristo. Por eso hoy, cuando celebramos Santa Cena, se recuerda que decimos: el que bebe la sangre del Cordero tiene vida en sí mismo. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, así como el Hijo tiene vida en sí mismo y la da a quien quiere, nos la dio a nosotros. Nos dio vida porque dice que el que come y bebe sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día final. Entonces yo quiero que usted lleve una visión. Póngase de pie, pues. Ya pasó el agua. Y usted dice: gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es un privilegio que nos haya tocado